Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y hoy día vamos a hablar sobre el género narrativo. El género narrativo son todos aquellos textos en el que un narrador cuenta, relata, narra algo a alguien en un tiempo y espacio determinado. Por lo tanto, los elementos que van a configurar la narración son el narrador, los personajes, acciones, tiempo y espacio. Dentro de las características que tiene el género narrativo, vamos a tener que pertenecen a él todas las obras literarias que están escritas en prosa. ¿Qué significa que estén escritas en prosa? Que abarcan de un margen a otro cuando están escritas siguiendo la lógica del discurso cuando nosotros hablamos. Toda narración va a responder a una situación comunicativa. La situación comunicativa es aquel proceso mediante el cual un emisor traspasa información, que es el mensaje, a un receptor. En el caso de la narración vamos a tener que el emisor se llama narrador, que el mensaje es la narración literaria, y el receptor es el lector de la obra. A diferencia de la épica es un relato antiguo que estaba escrito en verso y que es el antecedente histórico, es como el el abuelito, la mamá del género narrativo. Este tipo de relato épico nos contaba las hazañas que realizaba un personaje, un héroe, pero en el pasado. El género narrativo, por el contrario, va a desarrollar los valores y los disvalores que presenta nuestra sociedad moderna. En el caso de la narrativa vamos a tener que se narra una historia ficticia, es decir, que se crea gracias al lenguaje. El narrador cuenta algo a alguien denominado narratario o narrador ideal, o lector ideal. El lector ideal es una persona que nunca ha existido, que no existe en este minuto y que no va a existir en el futuro. Es una idea, es a quien el autor le escribe el texto pensando que va a entender completamente todo lo que él quiso transmitir en este. Sin embargo, eso no puede ocurrir porque cada vez que nosotros leemos un texto narrativo, este texto nos entrega otras visiones de mundo, porque el texto narrativo no solamente se compone de lo que el narrador o de lo que el emisor quiere transmitir, sino que se complementa con la interpretación que el lector hace del texto que está leyendo. Por otra parte, vamos a ver que el narrador configura, estructura un mundo que se representa, cuyos referentes se encuentran en la realidad cotidiana. Vamos a tener entonces que este mundo representado va a tomar elementos de la realidad. En el ejemplo que vemos en la imagen tenemos a Don Quijote de la Mancha, que es un hombre, un sujeto que en un momento se deja llevar por sus ideales, se deja llevar por las ideas que aparecen en su mente y de acuerdo con ellas se motiva a emprender una serie de aventuras. Y aunque el relato, aunque las historias que le ocurren a Don Quijote no ocurrieron en la realidad, son ficticias, son una creación del lenguaje, sí está inspirado en un elemento de la realidad que es un hombre que realiza estas hazañas en un espacio físico que también es real. Y finalmente vamos a tener que el narrador construye el relato utilizando los elementos que componen el mundo narrado. Y el mundo narrado está compuesto, como decíamos, por personajes, por espacio, por tiempo y por sucesos y acciones que acontecen. ¿Cuál es la estructura básica de la narración? Vamos a tener que todo texto narrativo, para alcanzar el desarrollo del relato, va a tener una estructura básica. Esta estructura básica va a presentar una situación inicial. Esta situación inicial siempre es tranquila, siempre es pacífica, siempre es un estado de las cosas donde existe una aparente calma. Y la clave está ahí en buscar esa aparente calma. Entonces se nos van a presentar en esta situación a los personajes que participan en la narración, el tiempo en el que acontecen los hechos, el espacio en el que ocurre y el hecho que va a desencadenar la acción narrativa. Entonces tenemos que todas las historias, o la mayoría de las historias, parten con una historia de había una vez en un lugar muy lejano un príncipe y una princesa. Nos presentan entonces el texto con los personajes que van a ocurrir, en el lugar donde van a ocurrir los hechos y en el tiempo en el que ocurren los hechos. Y luego viene la introducción de este elemento que va a desestructurar esta aparente calma. Hasta que un día, pero un día, entonces van a ser palabras claves que van a introducir lo que conocemos como el desarrollo del acontecer o los episodios, y que van a ser las acciones que viven los personajes y que van a estar caracterizadas por la presencia de metas que quiere alcanzar el protagonista o también de los obstáculos que se le presentan al protagonista en su camino para alcanzar sus metas y los hechos o sucesos que acontecen dentro del relato.
para llegar a la situación final, donde se expone el resultado de las acciones y el desenlace final de lo que realizaron los personajes durante toda la narración. Vamos a tener que un elemento súper importante dentro de la narración es quien nos cuenta el relato, quien nos entrega el relato. Y es importante porque este personaje, que también es ficticio, también es un ser creado de lenguaje, va a tener distintas posturas a la hora de entregarnos su narración. El primer narrador, o el primer tipo de narrador que podemos conocer, que fue el más abundante hasta el siglo XX, hasta el comienzo del siglo XX, es el narrador omnisciente o el narrador también llamado de conocimiento absoluto. Como el nombre lo indica, es un narrador que sabe todo, tiene un completo conocimiento de la narración, conoce en detalle a los personajes, sabe lo que piensan, saben lo que sienten, saben lo que hacen y no solo lo que hacen, sino lo que han hecho y también lo que harán en el futuro de la historia. Por lo tanto, intenta narrar con un grado de objetividad mayor y no se compromete con lo narrado porque conoce todos los aspectos de la historia y quiere presentarlo de esa forma ante nosotros. Luego tenemos el narrador personaje. El narrador personaje va a ser aquel que participa de los hechos que está relatando, puesto que se constituye como un personaje de la trama narrativa. A través de él conocemos la historia. Si la protagoniza, vamos a decir que este narrador se llama protagonista. De lo contrario, será un narrador testigo. El narrador testigo o la visión del narrador personaje siempre es una visión subjetiva que va a estar delimitada por la persona que está narrando y que está limitada a la interpretación que este personaje hace de los hechos. Para que nos quede claro, el protagonista o el narrador protagonista es aquel que realiza las acciones que está contando. Cuenta una historia que le pasó a él mismo. En el caso del narrador testigo, cuenta una historia en la que él participó, pero en que los hechos principales le ocurrieron a alguien más. Ejemplo, iba caminando por la calle y de pronto vino alguien y me quitó el celular. Estoy contando, yo iba caminando por la calle y alguien me quitó a mí el celular. En primera persona, un hecho que me ocurrió a mí. El narrador testigo es aquel que dice, iba con mi mejor amigo caminando por la calle cuando de pronto llegó alguien que me quitó el celular. Perdón, cuando de pronto llegó alguien que le arrebató el celular y él salió corriendo para perseguirlo, pero no lo alcanzó. Ahí estoy contando una historia en la que yo participaba, puesto que yo iba caminando con este amigo por la calle, pero ocurrió esta desgracia sobre el protagonista, que es mi amigo y no soy yo. Y finalmente tenemos el narrador objetivo, que no participa directamente en la narración, sino que solamente puede narrar aquello que observa, aquello que ve. Su visión de los hechos, por lo tanto, es parcial, es limitada, porque solamente cuenta con aquello que ha conocido como testigo de la historia. El narrador objetivo se le suele llamar o se le suele representar como una cámara cinematográfica que solamente puede seguir las acciones de los personajes y solamente puede transmitir lo que los personajes hablan, el diálogo que los personajes mantienen, pero no puede entrar, no puede ingresar al interior de la conciencia de los personajes. Otro elemento súper importante, además del narrador dentro de la narración, son los personajes. Y para esto vamos a tener que existen personajes principales. En la narración siempre vamos a encontrar un personaje protagonista, que es aquel sobre el cual o es quien lleva el peso completo de la trama narrativa. Y a veces vamos a encontrar que existe también un personaje antagonista que se opone a los propósitos del protagonista. Pero a veces este antagonista es simplemente la vida o es simplemente un hecho, un suceso al que debe enfrentarse el protagonista. También existen los personajes secundarios, que son aquellos que se suman a los intereses del protagonista o del antagonista si en el caso de la obra narrativa que estamos leyendo estuviera presente este personaje. Los personajes incidentales son aquellos que no hacen avanzar ni retroceder la trama narrativa, sino que simplemente están ahí porque tienen que estar. Por ejemplo, si van a una cafetería, alguien tiene que atender la mesa, ese personaje que atiende la mesa es un personaje incidental. También, de acuerdo con las características que tiene cada uno de los personajes, vamos a tener personajes planos, que son aquellos que no evolucionan en todo el relato, que se mantienen siempre igual. Esto no significa que sean personajes buenos o personajes malos, sino que simplemente mantienen una estructura de principio a fin de la obra.
Y están aquellos personajes en relieve o redondos, que son personajes que sí evolucionan en el relato, que van a sufrir un cambio en su personalidad o que van a experimentar ciertos hechos que los van a hacer cambiar o modificar su nivel de conciencia y por lo tanto su nivel de actuar también dentro de la historia. El narrador, para contarnos la historia, también utiliza los llamados modos narrativos o estilos narrativos. Dentro de estos modos narrativos encontramos el primero de ellos, que es el estilo directo. El estilo directo es la reproducción literal de la forma en que piensan o que hablan los personajes. Así, el narrador va a anunciar las palabras de los personajes utilizando ciertas marcas textuales como dos puntos, el guión o las comillas que anteceden los dichos verbales, literales, que manifiestan los personajes. Veamos un ejemplo. Papá, ¿qué? Yo y mi amiga Nadia siempre estamos juntas. Claro, mujer, porque es tu amiga. En clase, en el recreo, a la hora de comer. Estupendo. Es una niña buena y juiciosa. Pero a la hora de religión, yo voy a una clase y ella a otra. Acá tenemos como este diálogo que se transmite directamente entre un padre y una hija sin que el mediador establezca ningún tipo de mediación entre lo que se está o entre este diálogo que tienen estos personajes. Además del estilo directo, encontramos en la narración o podemos encontrar en la narración el estilo indirecto. El estilo indirecto es aquel tipo de texto en que el narrador se encarga de reproducir de manera de reproducir las formas de pensar o de hablar que tienen los personajes y va a seleccionar, por lo tanto, qué información pretende narrar mediante el uso de la tercera persona gramatical. Acá no transcribe lo que dice el personaje. Ejemplo. Él también tenía hambre, hacía 3 días justos que no comía, 3 largos días, y más por timidez y vergüenza que por orgullo se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores, a la hora de comida, esperando que la generosidad de los marineros, algún paquete que contuviera restos de guiso y trozos de carne. No podía hacerlo nunca, y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. Ya, acá vemos cómo todo lo que le ocurre al personaje lo relata el narrador. No le cede la palabra, no lo deja expresarse a él, sino que simplemente habla y transmite él todo el contenido del mensaje. Además del estilo directo y del estilo indirecto, vamos a encontrarnos con el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre es la combinación de los estilos anteriores, es decir, del directo y el indirecto. Acá el narrador va a estar presente, pero habla desde la interioridad de los personajes. No hay un verbo introductor como dijo que o pensó que. Ejemplo, Andrés se puso de pie violentamente. Todo el mundo parecía haberse unido en contra suya. Su abuela, don Emiliano, Carlos, Estela, cada palabra se transformaba en un latigazo en sus zonas más sensibles. Se apoyó en la ventana mirando el jardín y la noche reciente de afuera. Quería pensar, pero ¿de qué iba a servirle ya? ¿No estaba todo perdido? En estas últimas frases podemos escuchar la voz del personaje mediatizada a través del discurso del narrador. No está narrada de forma indirecta porque en ese caso diría, quería pensar pero no le serviría de nada porque ya estaba todo perdido. No era necesario plantearse estas preguntas, pero estas son las preguntas que se enuncian en la voz directa del personaje que está experimentando estos sentimientos. Además de los estilos narrativos, tenemos que la narración considera espacios, ambientes donde se desarrollan las acciones. Dentro de los espacios narrativos vamos a tener que se definen como el lugar en el que transcurre la acción del relato y que va a estar presentada por el narrador. Es el entorno donde se desenvuelven los personajes y muchas veces va a influir o va a tener relación con los acontecimientos que se están expresando. En el ejemplo, vemos la película Coco y en esas imágenes de la película Coco vemos que se da fundamentalmente en dos ambientes, en dos espacios narrativos, en dos lugares. La casa de Miguel y su familia y el infierno donde él va a encontrarse con todos sus antepasados que ya partieron al otro mundo. Y si no fuera por este espacio narrativo, la obra no tendría sentido y la obra no existiría. Cuando hablamos de espacios narrativos o de ambientes tenemos que dividirlos en varias secciones. El primero de ellos es el espacio físico, que también se conoce como escenario y que va a ser el lugar o los lugares donde suceden los actos y se divide en espacios físicos abiertos, que son espacios exteriores de afuera
generalmente son muy grandes, son muy amplios y que permiten el desarrollo de los hechos y por lo tanto le van a dar libertad a los personajes para que actúen porque cuentan con el lugar para hacerlo. En el caso de la película Coco, si es que la viste, recordarás que hay espacios físicos abiertos, como el caso del cementerio, donde Miguel puede encontrarse consigo mismo, porque es también el paso hacia este otro mundo donde se va a encontrar con la verdad que su familia esconde. Y también tenemos los espacios físicos cerrados, que son espacios reducidos, espacios más bien pequeños, y por lo tanto estas características de estos espacios van a hacer que el personaje se sienta limitado y que las acciones se van a como trabar un poco, porque es la representación gráfica de ese espacio cerrado dentro de los personajes. Un ejemplo de espacio narrativo dice: en este tiempo dio el reloj la 1 después de mediodía, y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, sacó una llave de la manga y abrió la puerta, y entramos en la casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parecía que ponía temor a los que en ella entraban. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella ni silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa. Este es un pequeño fragmento de un libro que se llama El Lazarillo de Tormes, y este episodio en particular se desarrolla en un espacio físico que va a ser una casa. Y esa casa es una casa, por las características que nos entregan, que es oscura y lóbrega y que además no hay en ella sillas, ni mesa, ni banco, ni nada donde sentarse, es decir, no hay nada. Podemos también inferir que es una casa más bien que está en ruinas o que de muy escasos recursos. Además del espacio físico, vamos a encontrar el espacio social. El espacio social va a estar dado por el espacio cultural, donde se manifiestan todas las ideas ético-morales que puedan tener los personajes, las creencias que puedan experimentar, sus pensamientos, su forma de ver la vida. Por ejemplo, tenemos en la imagen la celebración de la fiesta de los muertos. Para que la película Coco se pueda desarrollar, tenemos que tener la creencia en este festejo, en estas ideas y en estas tradiciones que son ancestrales dentro de la cultura mexicana. Si nosotros no tenemos esas creencias, si nosotros no practicamos esos ritos, entonces no tiene sentido lo que nos está relatando ese texto. En el espacio social también vamos a tener que nos muestra la visión de la sociedad dentro de una época determinada. Y así vamos a poder ver dentro de un relato, por ejemplo, que está escrito en la época antigua, porque los valores y las creencias que se cultivan o se guardan son precisamente de épocas más bien arcaicas, más bien antiguas. Ejemplo de un texto o del espacio social es: la oficina de San Lorenzo del Cantón de San Antonio está conformada por el campamento de arriba y el campamento de abajo. A la casa de Olegario Santana, construida como todas las casas de los obreros, de calaminas aportilladas y palos de pino oregón, está ubicada en el último número de la última calle del campamento de abajo. Más allá solo se extiende la soledad infinita de las arenas y la ilusión fatídica de los espejismos del desierto. Si analizamos bien este texto, acá nos vamos a encontrar con un espacio físico que corresponde a un espacio de minas, y por lo tanto las minas predominan en el norte del país. Entonces podemos creer que se trata de una historia que está ocurriendo en el norte, en el desierto, y por lo tanto tenemos estas características de los campamentos en los que se asientan los mineros. Y dentro del espacio social vamos a ver que es un espacio social más bien de una situación económica baja, y por lo tanto todo lo que rodea a una situación social económica baja. Por eso el texto que está subrayado dice: más allá solo se extiende la soledad infinita de las arenas y la ilusión fatídica de los espejismos del desierto. Con este fragmento podemos inferir que las condiciones de vida de los protagonistas de esta historia no son las más favorables, porque no hay marcas textuales que nos indiquen que efectivamente ellos son felices. Y esta falta de felicidad, o falta de esperanza más bien, se da debido a esta situación socioeconómica y al espacio social en el que viven los mineros. Luego tenemos los espacios psicológicos.
El espacio psicológico es el ambiente espiritual que rodea el entorno y por ende influye en las formas de actuar que tengan los personajes. Este espacio muestra la interioridad de cada personaje, en directa relación con sus sentimientos, ya sean de alegría, de angustia, de frustración u otros. Vamos a tener que el espacio psicológico va a estar súper relacionado o íntimamente vinculado con lo que ocurre dentro de los personajes. Así, si tenemos que el personaje está o siente incertidumbre o se encuentra sumido en la duda, vamos a tener que el espacio psicológico va a ser de duda. Si por el contrario se encuentra sorprendido o asombrado, vamos a decir que el espacio psicológico es de asombro. Si se encuentra enojado, el espacio psicológico va a ser de enojo y si se encuentra alegre, el espacio psicológico va a ser de alegría. Ejemplo, imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse, o se abre cuando te olvidas de ella, y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida. Aquí estoy, anda despacio. No te quedan más que dos caminos. O renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. En este fragmento se nos está mostrando un espacio psicológico de dolor, porque las heridas obviamente causan ese dolor y ese dolor puede ser tanto físico como puede ser también un dolor sentimental, un dolor espiritual. En síntesis, de los espacios narrativos vamos a tener que estar los espacios físicos, que son los lugares donde acontecen los hechos, y estos pueden ser espacios abiertos o cerrados. También está el espacio narrativo que denominamos psicológico, y este representa los estados emocionales de los personajes, y el estado social nos muestra las creencias, las costumbres, las formas de vida propias de una época determinada. Vamos a tener otro elemento muy importante dentro de la narración, que es el tiempo. Decimos que las acciones se desarrollan en un espacio, ya vimos los espacios, y en un tiempo determinado. Vamos a ver que entre las características del tiempo narrativo es que es un tiempo ficticio. Esto quiere decir que no se corresponde necesariamente con el tiempo real. Así vamos a ver que hay historias en las cuales el narrador se toma muchas páginas para contarnos un suceso muy breve, o a veces utiliza una sola línea para referirse a periodos de tiempo bastante extensos. Podemos decir, y así pasaron muchos años, o pasaron los años, pasaron los meses, por lo tanto no corresponde exactamente al tiempo real. El tiempo en la narración va a hacer que las acciones mismas se ordenen de distintas formas, que a veces no se condicen con el tiempo lineal al que estamos acostumbrados a que sucedan los hechos. El tiempo de un relato también se puede representar explícitamente o puede estar sugerido por los sucesos que le ocurren a los personajes. En el caso de la representación explícita, el nombre del tiempo es tiempo referencial histórico. Y en el caso sugerido, el narrador intenta mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores. Vamos a tener que el tiempo en el relato se va a dividir en dos tipos de tiempo. Por una parte, vamos a tener el tiempo de la historia. El tiempo de la historia corresponde al conjunto de acciones que se consideran en una sucesión lógica, cronológica de las circunstancias, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Ejemplo, causa hace que algo suceda y tenemos la historia de Miguel, que dijo que le dolía mucho el estómago del hambre tan grande que tenía. ¿Qué pasaría cuando Miguel vio la comida? Miguel se comió 3 hot dogs con papas fritas gigantes y una soda de 64 onzas. Entonces acá tenemos el resultado o el orden entre una causa y un efecto. ¿Cómo van estos hechos sucediéndose de manera lógica? Miguel tiene hambre y luego se encuentra con comida y al ver la comida obviamente se la come. Un suceso o una línea de sucesos que están ordenadas en el tiempo. En el caso del tiempo, entendido en su orden lógico-causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia no siempre corresponde con el tiempo del relato. Tenemos ahí entonces el orden cronológico de la vida de una persona, donde en un año empieza a caminar, en el año siguiente o un par de años siguientes nace su hermano, luego hace su primer viaje, luego tiene un problema con su casa que se quemó y luego cuenta cómo se convirtió en un deportista. De esta forma
tenemos un relato histórico que está ordenado de acuerdo con los años en que ocurrieron los hechos. Pero hay veces en que el narrador desordena estos hechos y genera lo que se denomina el tiempo del relato. El tiempo del relato va a corresponder a una disposición artística de los acontecimientos que van a aparecer dentro de la narración. Y aunque por lo general, o en el tiempo del relato, lo general es que el tiempo no se presente de manera cronológica. Por ejemplo, si vemos la manzana que está ahí, lo lógico, ¿cierto?, sería que el cuadro número 2 que muestra la manzana estuviera al final, que es cuando ya alguien termina de comerla. Pero en el caso del tiempo del relato, podemos encontrar con que el narrador parte con una historia y luego nos cuenta el final de esa historia, para luego contarnos cómo fueron los hechos o los sucesos que nos llevaron a ese final de la historia. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. El tiempo del relato es la disposición artística de los hechos. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela, que se encontraban en el estómago del animal. Estamos viendo en este caso que la historia parte desde el final. Ya sabemos que el lobo va a ser asesinado en manos de este cazador. Sigue el texto. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso de las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Ese es el tiempo del relato donde todas las acciones que ocurren se ocurren de manera no lineal, sino que de manera desordenada, existiendo bastantes saltos temporales en la historia. Vemos que ese es el tiempo del relato, el tiempo desordenado con una cierta disposición de los acontecimientos. Por otra parte, tenemos el tiempo de la historia. Y en el tiempo de la historia tenemos la advertencia de la madre, luego el encuentro de Caperucita con el lobo que devora a la abuela, el encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita, el lobo devora a la Caperucita, el cazador mata al lobo y libera a ambas, y luego Caperucita hace su promesa. Entonces, tenemos que el tiempo de la historia es el orden cronológico de los hechos que se presentan en el tiempo del relato. Para que lo entendamos más gráficamente, la primera viñeta nos muestra cómo sería el tiempo de la historia. Nos muestra entonces una sucesión cronológica desde el principio, cuando la manzana está entera, hasta el final, cuando ya está comida. Y en el otro caso, nos muestra un ejemplo de el tiempo del relato, donde tenemos la manzana entera, luego vemos el final de la manzana y luego los sucesos que nos llevaron a ese desenlace. El relato, por lo tanto, va a tener cierta disposición. Y podemos distinguir o podemos clasificar la disposición del relato de las siguientes maneras. Primero, la narración ab ovo, que se condice con el tiempo de la historia. Es también el tiempo cronológico de los sucesos que ocurren. ¿Y por qué se llama ab ovo? Porque ab ovo en latín significa desde el huevo. Entonces contamos la historia desde que nace, desde que surge, y la vamos llevando de manera ordenada hasta el final. También tenemos la narración o relato in extrema res. En este caso, el punto de partida es el final de la historia. Y por lo tanto vamos a partir leyendo los primeros fragmentos del texto y nos vamos a encontrar con el final. Ya vamos a saber cómo termina la historia al comenzar. Y luego de conocer el final de la historia, vamos a comenzar a conocer cuáles fueron los hechos que nos llevaron a ese final de esa historia. Y también tenemos la narración in extrema res. La narración in extrema res va a ser aquella en que el punto de partida del relato es una instancia avanzada del argumento. Es decir, vamos a comenzar en medio de los sucesos, en medio de los hechos que van a acontecer. Y entre esos hechos o entre esos sucesos que están por acontecer, vemos que vamos a volver al principio de la historia para retomarla y llegar al final de esta. Así, tenemos que la disposición de los acontecimientos de la historia es cuando contamos desde el inicio de la historia hasta el final. La narración es ab ovo, desde un momento intermedio de la historia, y para volver al principio y llegar al final, narración in media res, y cuando partimos desde el final de la historia, la narración va a ser in extrema res.
Además de esta disposición del relato, vamos a tener los desórdenes temporales. Los desórdenes temporales pueden ser de dos tipos, las llamadas anacronías, que pueden ser analepsis o saltos hacia el pasado, y la prolepsis, que son saltos hacia el futuro. Tenemos entre las analepsis los racontos, que son un retroceso extenso hacia el pasado que abarca varias acciones, y el flashback, que es un retroceso breve hacia el pasado y que generalmente es abrupto y solamente nos va a relatar una acción. Por otra parte tenemos la prolepsis, que es un salto hacia el futuro, y aquí vamos a tener la premonición, que es un salto también extenso hacia el futuro, y el flash forward, que es un breve salto hacia el futuro. Generalmente es un salto abrupto con imágenes saltadas que no nos permiten comprender a cabalidad qué es lo que va a ocurrir en el futuro. También tenemos dentro del tiempo de la narración lo que llamamos el tiempo referencial histórico. Dentro del tiempo referencial histórico nos vamos a encontrar con que el tiempo de la historia tiene que referirse al tiempo, a los hechos, a las costumbres y por lo tanto a los accesorios que se ocupaban dentro de la época. Por ejemplo, en la imagen tenemos a la protagonista de una teleserie que está ambientada en los años 60. Al estar ambientada en los años 60, ella tiene que utilizar un instrumento, en este caso un teléfono, para comunicarse de los años 60, porque si utilizara un iPhone, por ejemplo, estaríamos diciendo que no hay coherencia en el relato porque el tiempo histórico no se condice con lo que se está relatando, lo que se está transmitiendo. Y así, para finalizar, hagamos una breve síntesis de lo que hablamos hoy día. El mundo narrado o el género narrativo se configura a través del mundo narrado. El mundo narrado es presentado por un narrador. Este narrador puede ser de tipo omnisciente o puede ser un personaje, protagonista, testigo o también el denominado narrador objetivo. Se comprueba la narración mediante los personajes, que pueden ser principales o secundarios, y estos personajes pueden ser redondos o en relieve, es decir, que evolucionan a lo largo de la historia, o pueden ser planos, es decir, que se mantienen igual a lo largo de toda la historia. Y hay elementos del mundo narrado que son los acontecimientos y todas las características del tiempo narrativo. Además, decimos que el género literario es de carácter ficcional, es decir, es una creación, y para crear esta ficción se utiliza el lenguaje y que está escrito en prosa. Por otra parte, vamos a decir que se presenta mediante las perspectivas que son los modos narrativos, el modo directo, que es cuando hablan directamente los personajes, el modo indirecto, que es cuando el narrador habla por los personajes, y el estilo indirecto libre, que es una combinación donde el narrador, a través de su discurso, transmite también los mensajes que entregan los distintos personajes. Y bueno, esta